Hoy estamos con Fernando Ruiz Goseascoechea, periodista, consultor de comunicación y autor de los libros Los sabores de la memoria y A qué huelen los recuerdos. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Pilar. Muy bien, estupendamente. Aquí en Buenos Aires, pasando el verano en pandemia, como tú. Efectivamente, es un placer tenerte con nosotros aquí hoy para hablar de tu último libro. En 2018 publicaste Los sabores de la memoria y tras él llega A qué huelen los recuerdos. Cuéntanos, ¿qué se pueden encontrar los lectores en estas páginas? Bueno, pues tanto como en Los sabores de la memoria, como A qué huelen los recuerdos, que son dos libros editados por Diabolo Ediciones, hago un viaje a nuestra infancia, a nuestra juventud, recuperando aquellas sensaciones que tuvimos y relacionándolo con las marcas comerciales que nos rodeaban. En el caso de Los sabores de la memoria, pues hago referencia pues, a todos a las comidas tradicionales de nuestra madre y de nuestra abuela, a las marcas comerciales que utilizábamos para desayunar, para merendar, y también hago un repaso de la historia moderna de la gastronomía en España. Sobre todo, bueno, el libro está centrado muy a partir de la posguerra y hasta los años 80. Entonces hago un repaso de los restaurantes y los cocineros pioneros y más importantes que hubo en ese momento de transición tan importante hasta que aparece Ferran Adrià y que la gastronomía da un vuelco y cambia todo. Y cuando yo estaba escribiendo Los sabores de la memoria, vi que había algo que faltaba, algo muy importante, que son los olores. Entonces quise hacer un libro específico sobre eso, ¿no? Porque es otro mundo, pero también importante o más importante todavía que el del paladar y el de los sabores. Y bueno, pues hice un libro en el que se recorre pues todos esos aromas que notamos desde poco después de nacer. En mi caso lo noté enseguida, pero bueno, los olores quedan anclados en la memoria a muy temprana edad. Y hago un recorrido pues, de todas esas cosas que nos rodeaban en los ámbitos de la casa, del colegio y de la calle. En la casa, pues los olores de los productos de limpieza que olíamos desde pequeño. Mi generación olía más porque había más olores y eran más profundos y mucho más fuertes que los olores que hay ahora. Pero bueno, luego estaban los olores del colegio, que son los olores escolares, los olores de los lápices, de los pegamentos, de las cintas y el mismo olor de la clase. Y también he abordado ahí pues, otros aromas que nos rodean y que son de lugares específicos. Los olores de los hospitales, los olores de los gimnasios, los olores de las iglesias, en fin. Bueno, pues todo eso. Y Fernando, los profesionales del marketing, ¿qué les brinda este libro a los especialistas en esta disciplina? Bueno, los olores tienden a evocar recuerdos de la infancia, ¿no? Y cuando encuentras estos aromas por primera vez, pues se forja un vínculo entre el olor, la memoria y la emoción. Ahora se está desarrollando mucho lo que es el marketing sensorial, el marketing olfativo en concreto, que está estudiando esa posibilidad de vincular los olores con las emociones y con la marca y el producto, ¿no? Es un asunto muy delicado, muy difícil, ¿no? Pero que se está haciendo. Entonces, yo creo que este es un libro que una persona dedicada al marketing sensorial se va a encontrar cómodo leyendo y le resulta muy familiar, ¿no? Pero además puede ser que en algún momento algunos de los datos históricos que yo cito o algunas de las marcas o algunas de las sensaciones que yo notaba de pequeño, porque es un libro escrito en primera persona, con una especie de mi familia
que era una familia de clase media en esa España de los años 60, 70, pues a lo mejor encuentran algunas claves interesantes, porque las técnicas de marketing hoy día intentan recrear aromas que fueron olores auténticos hace 10, 20 o 50 años. Y de eso trata precisamente el libro. ¿Y qué marcas y productos destacarías de los citados en A qué huelen los recuerdos? Sé que hay muchos, pero ¿algunos que destaques? Sí, sí, bueno, hay muchísimos, hay muchísimos. Digamos, hay una primera parte, la parte más antigua de los olores, pues es el comienzo de los jabones y los detergentes empaquetados en la España de posguerra, ¿no? Y ahí pues mencionamos pues a jabón lagarto, a lejía conejo, a Nori, famoso producto y además con una sintonía que encandiló mucho en la época y la importancia que tuvo para su desarrollo en las ventas, la sintonía. Y luego hacemos un repaso pues, a todos los perfumes, colonias de la época, detergentes, limpiacristales como crisol, que están anclados en la memoria por los olores específicos que tenía, o Netol, el abrillantador de metales, que también tenía un olor muy específico y que se queda también anclado. Y hay olores pues que a mí personalmente y a mucha gente pues se le quedaron anclados, como es algunos quitamanchas como el K2R, o abrillantadores de calzado como Comfort con un olor muy penetrante que es imposible de olvidar. Y en el colegio, pues, ¿qué vamos a decir? ¿No? O en casa, el pegamento y medio es un olor que la primera vez que lo hueles no se te olvida nunca más, ¿no? Y bueno, pues había varias colas de pegar, varios... en fin, yo creo que estos son algunos de los olores más simbólicos. Luego hay olores universales, antiguos y que todavía perviven, de marcas comerciales. Por ejemplo, Nivea. Nivea nace en el año 1911. Hoy día tiene el mismo olor. Para mí, bueno, pues es un olor que lo recuerdo perfectamente porque yo creo que es la primera crema que me puso mi madre para tomar el sol, que antes, cuando no había cremas protectoras, y eso pues, se ponía Nivea para todo. Nivea es un humectante que se utilizaba para todo. Importantísimo, imprescindible. ¿Para qué sirve? No lo sabemos muy bien, pero sirve para todo. Bien, pues el olor de Nivea, por ejemplo, para mí es muy importante. Cada persona tiene sus olores específicos. Recuerdo muy bien también la crema de afeitar la toja que utilizaba mi padre cuando se afeitaba con maquinilla manual. Incluso luego recuerdo el olor de la maquinilla eléctrica que utilizaba. O el Chanel 5 que se ponía mi madre cuando salía por las noches a cenar y llegaba a casa y me daba un beso, yo me quedaba dormido y recuerdo perfectamente aquel aroma, ¿no? O sea, bueno, muchos olores que se han quedado anclados en nuestra memoria, ¿no? Ya nos has contado algunas experiencias personales, pero ¿nos podrías contar alguna anécdota o recuerdo que te lleve directamente a una de esas marcas? Sí, claro. En mi caso es fácil encontrar alguna anécdota en este terreno porque me he dedicado a estudiarlas y a clasificarlas y a ponerlas en orden cronológico incluso, ¿no? Y he pensado mucho, soy una persona muy obsesionada desde pequeñito en las cosas de la memoria y en las marcas comerciales que nos rodeaban. Y recuerdo muy bien, al lado de casa había una gasolinera y a mí el olor de gasolina siempre me ha atraído mucho. El olor de gasolina, el olor de las gasolineras. Recuerdo muy bien el olor del interior de los automóviles que tuvo mi padre, perfectamente, los podría incluso, o sea, los distingo, el olor de un coche al otro. Y yo tenía 7, 8, 9 o 14 años, depende del tipo. El olor de los garajes también. Bueno, en esta gasolinera recuerdo el olor profundo de la gasolina. Pero yo siempre asociaba este olor de gasolina con un dibujo de una concha. Un dibujo.
Y bueno, así fue hasta que un día me di cuenta, ya de mayor, de muy mayor, que esa concha era el logotipo de la gasolinera de la empresa Shell y nunca había pensado en eso. Es decir, que los especialistas dicen que el primer sentido que se desarrolla es el del olfato, porque yo tenía 3 años o 4, no más, cuando olía esa gasolinera de la esquina de casa. Y sin embargo, se me quedó fijado en la memoria un dibujo, una cosa visual, que era una concha y que era el logotipo de una marca comercial, ¿no? En el libro, Fernando, incluyes muchos datos e imágenes. ¿Cómo ha sido ese proceso de recopilación de toda la información y las fotografías de las empresas de las empresas y productos que incluyes en el libro? Yo siempre comento lo mismo. Para mí la parte más emocionante, más divertida, es la de la preparación del libro, no tanto luego escribirlo, sino la investigación y la preparación, ¿no? El orden que yo he seguido, tanto en Los sabores de la memoria como en este libro de los olores, ha sido el mismo, que es hacer una relación, una lista de marcas comerciales que yo recuerde y leyendo, que conozco, que en mi familia era bastante clásica y bastante arquetípica de la clase media española, pero que otras familias en otros sectores sociales más elevados o menos que la nuestra, pues utilizaba. Y entonces, bueno, pues he ido haciendo eso. Esa relación la he ido acoplando a diferentes episodios, que es un poco la línea que hago en el libro, que es trenzar estos elementos con una vida de una familia en la España de esos años, ¿no? Entonces, para profundizar y para investigar, pues he tenido que recurrir, obviamente, a las empresas. Muchas de estas marcas han desaparecido, con lo cual hay que hacer una investigación. Y también le he querido dar un poco algunos enfoques más que económicos o empresariales, pues también humanos, de quién la fundó. Muchas de esas empresas se fundaron en los mismos años, en los años de posguerra, con una penuria grande, en una España empobrecida, con gente muy humilde, pero muy avispada, que supo qué elementos estaban funcionando en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, para traerlo aquí y comercializarlo aquí. O sea, tiene mucho mérito. Y luego, pues las informaciones del desarrollo de estas empresas me las han utilizado muchas veces. Estas empresas luego han pasado a multinacionales. Bueno, pues las multinacionales obviamente tampoco le dan tanta importancia al rigor histórico de cómo fueron. Bueno, tienen todas un storytelling de cómo explican que la pequeña empresita de un pueblo con una viejita y tal y no sé qué y tal, pero faltan datos históricos. Esos datos históricos los he tenido que ir recuperando poco a poco de la prensa, incluso curiosamente de páginas donde había conflictos laborales. ¿Por qué? Porque muchas de estas empresas cerraron con crisis, con ERES, reduciendo personal. Y eso, en la época, que es en los años 70, 80, cuando empiezan a cerrar todas estas empresas con la crisis de esos años, se hacía referencia al origen de estas empresas, ¿no? Entonces, en estas notas de protesta de los trabajadores, sacaba yo el nombre del fundador, el nombre del propietario, de quiénes eran los socios, cuándo se fundó, qué pelea hubo con los hijos del dueño, tal, y bueno, y hemos ido reconstruyendo eso, ¿no? Las fotografías, bueno, pues hemos tratado unos temas que las fotografías son muy universales. Muchas fotografías son de marcas de logotipos, de publicidad de la época y también algunas fotografías de la época. Algunos elementos que salen en el libro los hemos sacado gracias a la colaboración de gente, de amigos que tienen pues tiendas de vintage, de tiendas de antigüedades, en las que ha sido fácil sacar una fotografía. Y bueno, incluso alguna fotografía la he hecho yo.
O sea que una gran labor de investigación y un proceso muy bonito también de recopilación de toda esa información y de todas esas fotografías. Fernando, ¿crees que las marcas de hoy siguen dejando esa huella imborrable en los consumidores a través del olfato? Pues yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que estamos viviendo un proceso de desodorización de la sociedad muy importante desde hace mucho tiempo. Eso pues eso empezó ya en la Revolución Francesa, cuando el olor se asociaba a pobreza, a penuria, a suciedad, a enfermedades y eso. Hasta entonces, los malos olores solamente luchaba efectivamente la Iglesia Católica con el incienso, ¿no? El botafumeiro de Santiago de Compostela estaba hecho precisamente para luchar o enmascarar los malos olores que dejaban los peregrinos en la catedral cuando iban, que eran, pues estaban enfermos, estaban sucios, sudorosos, el ambiente debía ser insoportable y crearon el botafumeiro enorme para poder... Gracias a eso es la llegada de los perfumes árabes de Oriente a la España, pero hasta la Revolución Francesa no hay un proceso sistemático de acabar con las enfermedades, con la suciedad y obviamente la víctima colateral son los olores y empezar a luchar contra los olores. Hasta el punto de que hoy día asociamos olor con mal olor. Cuando estamos en un sitio y no nos gusta el olor, decimos esto huele. Decimos huele cuando algo huele mal. Cuando algo huele bien, no decimos esto huele, ¿no? Así que han ido desapareciendo los olores. Yo creo que empezó de una manera un poco diferente a la que ahora plantea el marketing sensorial, de una manera accidental, la lucha por el olor, por recuperar el olor, salió del armario. Salió del armario ropero de casa, empezando por la naftalina, aquellas bolas que eran para matar los bichitos y quitar la humedad de la ropa, que luego fueron sustituidas por bolas de cedro, por lavanda, por las bolsitas de lavanda en los cajones que ponían nuestras madres. Abrías el cajón de los calcetines o de la ropa y estaba lleno de bolsitas que ponían. Eso fue uno de los primeros intentos. Luego, bueno, está el pionero de todo eso, nació en la frontera de Estados Unidos con Canadá, que es el señor que inventó el pino ese que luego todo el mundo ha colgado del retrovisor del coche. La historia de este señor es muy curiosa. Vivía, es un alemán que estuvo en un campo de concentración de los nazis. Se estableció en Estados Unidos, en la frontera con Canadá, y un día un lechero le dijo que se le rompían las botellas de leche, la leche se encontraba ya mal, el olor era muy desagradable en el coche, y este tipo que investigaba, que se dedicaba a recoger plantas y a clasificarlas y todo eso, pues se le ocurrió la idea de poner una planta, él cogió un cartón, lo untó en una sustancia que había hecho con aceites de pino y se lo puso al señor con una cuerdita en el retrovisor del camión. Y bueno, pues hasta hoy, quiero decir que como un aroma artificial, pues tiene un éxito impresionante en ventas, ¿no? Hoy día se intenta pues se intentan hacer cosas, pero en el marketing sensorial es complicado en el mundo de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Ahora tú entras en un supermercado, bueno, en Estados Unidos es evidente, pero en cualquier parte del mundo, y es fácil que no huelas a nada en un supermercado en el que hay todo tipo de alimentos. No huele ni la carnicería ni la pescadería.
Entonces tú vas a crear un aroma artificial para sustituir a unos aromas que han desaparecido a través de la congelación de los alimentos o de envolverlo en bolsitas de plástico herméticas. Pues es complicado. Ahora, se están haciendo intentos interesantes. Por ejemplo, pues hay un marketing olfativo aplicado, por ejemplo, pues a centros médicos. Ya he dicho que uno de los olores más desagradables es el de los hospitales. Ya no. Antes los hospitales olían a hospitales. La gente decía, esto huele a hospital. O los centros médicos. Ahora ya no. Y ahora incluso pues hay sustancias, aromas que se utilizan en un aroma en cada planta del hospital diferente. Es decir, la de pediatría pues huele a polvos de talco. La de para gente mayor pues olerá o a pino o algo que recuerde el frescor del campo. En fin, no lo sé, pero que son efectivas, ¿no? Hoy día se están haciendo algunas cosas. Pues yo sé, New Balance ha abierto una tienda ya hace años en China en la que se huele a una zapatería de los años 50. Bueno, quiero decir, fijaros que es que estamos intentando recuperar olores que ya no existen y que son difíciles de localizar. Son muy difíciles de localizar estos olores porque nada más están en la memoria, nada más están en nuestros recuerdos. Entonces, intentar evocar un olor que ya no existe y que es prácticamente imposible de encontrar, pues es una tarea muy difícil. Y por tanto, Fernando, ¿crees que dan las marcas la misma importancia que antes a los olores de los productos o más bien a los no olores o a los artificiales? Pues las marcas, repito, lo tienen difícil porque los olores cambiaron en los años 80 por varias razones. Una de ellas porque las empresas tradicionales españolas, muchas de ellas fueron absorbidas por multinacionales. Las multinacionales que hicieron con las marcas que absorbieron, pues algunas desaparecieron. Otras fueron evolucionando dentro de su gran multinacional. Es decir, les fueron quitando olores para poder universalizar ese producto fuera de España. Y luego en los años 80, una vez en la Unión Europea, pues hubo unas legislaciones muy severas sobre los componentes de los productos, los conservantes y eso. Y eso hace que se limitasen muchísimo. Los olores ya no son tan fuertes como antes, eran mucho más suaves y eso hace pues que un jabón, una lejía, un detergente, pues un pegamento, incluso hubo pegamentos que desaparecieron por los olores que tenían, pues que ya no huelan como olían hace años, ¿no? Entonces, el trabajo es complicado. Es complicado, pero para construir el futuro hay que analizar el presente tal como es. Y en ese sentido yo creo que la memoria de los sentidos y nuestros recuerdos van a ser una herramienta muy, muy, muy importante. Pues muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros hoy y por habernos contado más sobre a qué huelen los recuerdos. Ha sido un auténtico placer charlar contigo. Muy bien, pues estupendamente, Pilar. Muchas gracias a vosotros y os felicito por el trabajo que estáis haciendo. Muy bien. Gracias a ti.